Ahora en este momento, pues vamos a pasar al mensaje. El mensaje, bueno, nos lo va a dar el pastor Alex y pues así, sí. Entonces, micrófonos a Alex ya. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Es para mí un honor poder acompañarles. Desde que me avisó Elías, me dio mucha emoción, ¿no? El poder compartir con ustedes. Y cuando estaba pensando en el tema y el compartir hoy con ustedes, recordé el tiempo en el que yo, como cristiano, estaba en la escuela. Yo recibí a Jesús, ¿no? Eh, Me convertí en cristiano por el tiempo de la preparatoria, más o menos por ese tiempo. Y, y recuerdo una conversación que tuve con mi maestro de física. Tomás se llamaba mi maestro, y muy, muy buen maestro. Amé mucho a ese maestro. No era un cristiano, claro, pero recién, ¿no? Nuevo en la fe, emocionado. Quería hablarle de Cristo todo el tiempo, ¿no? Al maestro y como que platicar con él. Y un día me hizo esta observación. Me dice, ¿sabías que los evangelios se escribieron 300 años después de Jesús? Y aunque no me movió mi fe en ese momento, pues no supe qué responderle, ¿verdad? Solo fue como de, ok, ¿qué puedo decir? No sé qué decirle. Y creo que solo le dije, Jesús te ama, ya, ¿no? Pero no iba a pensar, ¿no? Que pues, más adelante eh, eh, iba a encontrar manuales y libros acerca de la apologética. Yo ni siquiera tenía idea de que había libros alrededor del tema, me explico. Yo solo sabía que tenía una Biblia, no sabía todo eso. Bueno, esa fue mi experiencia. Pero pensaba en eso, en el hecho de que ustedes pues están en un lugar eh, que es un gran privilegio y una gran oportunidad. El hecho de que puedas, como cristiano, estudiar una carrera y glorificar al Señor a través de esa carrera, me parece que es una gran oportunidad de ser luz, de impactar a tus amigos e incluso a tus maestros. Pero al mismo tiempo es un reto, ¿estás de acuerdo? No estás entrando a un lugar neutral, ¿estás de acuerdo? Estás entrando a un lugar donde hay toda una conjugación de ideas y filosofías y a veces, pues, podría movernos de pronto, ¿no? Quizás no alejarnos de la fe, podría ser que para algunos pueda representar eso, un desafío a su fe, quizás nunca se había hecho ciertas preguntas, quizás otros se han hecho esas preguntas y han pasado por todo un proceso y bueno, a lo mejor a algunos de ustedes incluso les gusta la apologética y han sido entrenados en ese tema, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes no tenían idea de ese tema. Pero, ¿qué es la apologética? ¿Qué, qué, ¿Qué es la apologética? Bueno, estoy seguro que sabes que la apologética no solo se refiere a algo dentro del ámbito de la teología cristiana, ¿verdad? Sino que es una defensa de a una persona, es una defensa de algo, una idea, por ejemplo, y bueno, existe defensas formales, informales acerca de muchas cosas. Por ejemplo, pues hay toda una apología de Sócrates, ¿verdad? En el que se defiende su manera de pensar. Es una defensa de. Pero en el ámbito cristiano, ¿qué es la apologética? Bueno, hay un pasaje, no vayas ahí todavía, pero en Hechos hay un pasaje en el que Pedro, ahora pues lleno del Espíritu, uh, Dios está haciendo una obra en Jerusalén increíble y de pronto hay un grupo de cristianos, ¿no? Que están siendo cuestionados acerca de su fe. Eh, si recuerdas, pasa algo increíble, aparecen estas lenguas repartidas de fuego y están hablando otros idiomas y alabando a Dios. Y bueno, la gente de ahí empieza a decir, estos están borrachos, ¿qué les pasa? Están borrachos, no saben ni lo que dicen. Y Pedro se levanta en ese momento para decir, hey, son las 9 de la mañana, estos no pueden estar borrachos. No, no es eso, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel y se arranca Pedro y termina defendiendo el hecho de que Jesús es el Mesías y resucitó de los muertos. Y ese día hay 5,000 que se convierten. Entonces, en ese momento, ¿qué es peculiar de lo que hace Pedro? Surge la necesidad de explicar
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Te das cuenta? Surge la necesidad de explicar qué estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, eso es la apologética. La apologética surge en el momento en el que es necesario explicar la razón de nuestra fe. Y eso es lo que sucedió en ese momento. Déjame compartirte la cita de un escritor cristiano, ya partió con el Señor. Él era maestro de literatura inglesa, teólogo, y también hizo varios libros de apologética. Y él dijo esto, me gusta mucho su definición de qué es la apologética. Dice así, la apologética cristiana yace ante un mundo observador. Y cuando existe una personificación atractiva de la fe cristiana, para cualquiera con el deseo de observar, tendrá un testimonio intelectual y emocionalmente creíble de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? ¿Qué está expresando? Pues que tú y yo vivimos en un mundo donde somos observados. ¿Estás de acuerdo? La gente te observa. Tus amigos en la universidad te observan. Quizás, bueno, ahora estás estudiando por Zoom probablemente, pero no siempre fue así, ¿verdad? Y la gente nos observa. Tus amigos te observan. Y estoy seguro que cada uno de ustedes conoce a Jesús y quieres que otros conozcan a Jesús. Esa es una de las razones por la que te estás reuniendo en Crew, ¿verdad? Quieres conocer más de Él y quieres que otros le conozcan. Quieres comunicar la realidad de que Jesús ha impactado tu vida, ha transformado tu vida. Quieres que ellos sepan lo que te ha sucedido y quieres comunicar la verdad cristiana de una manera eficaz, de una manera que puedas dar testimonio de Él. Entonces, en la iglesia nació esta necesidad de explicar qué es la fe cristiana, por qué creían lo que creían, por qué creían que Jesús era el Mesías y que había resucitado y que era el Rey del mundo y que un día volvería para traer un mundo de justicia y paz. ¿Por qué creían eso? ¿Cuál era la base de su fe? Bueno, sabes, como esa iglesia primitiva, tú y yo también somos llamados a dar testimonio de nuestra fe el día de hoy. Entonces quisiera compartirte un pasaje que creo que es el clásico pasaje al que cualquiera que hable de apologética hace referencia, que es 1 de Pedro, capítulo 3. Pero quisiera, mientras vamos a ese pasaje, platicarte un poquito del contexto en el que Pedro anima a los cristianos a dar testimonio de su fe, a estar listos, preparados para dar razones de por qué tienen esperanza. Entonces, si pudiéramos hablar de la apologética de una manera sencilla, sería esto. Es estar listo para dar razones de por qué tienes esperanza. ¿Por qué enfrentas esta pandemia con esperanza? ¿Por qué tienes confianza de que Jesús te ha salvado y que ha resucitado de los muertos? ¿Por qué tienes confianza en que nuestra esperanza no está puesta en el día de hoy, sino en el momento en el que Jesús regrese y establezca su reino de justicia y paz? ¿Por qué? Porque tengo esperanza. ¿Cuál es la fuente de mi esperanza? Entonces, bueno, mira, acompáñame. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Déjame solo contarte un poquito de qué estaba sucediendo. 1 de Pedro es una carta cortita que Pedro escribe a un grupo de cristianos que están bajo sufrimiento. De hecho, vas a encontrar muchos pasajes en 1 de Pedro que hacen referencia a este sufrimiento. Son cristianos que están ya sea en casi a cuando la persecución cristiana de forma oficial comienza, ahí por el año 64. ¿Los cristianos habían sido maltratados antes? Sí. Cuando lees el libro de Hechos, regularmente hay cierta oposición, pero no de parte del imperio. Pero a partir del año 64, oficialmente había un decreto oficial de perseguir a los cristianos. Y aunque fue una persecución muy local en Roma, fue muy cruel. Muy, muy cruel. Nerón ponía a los cristianos como si fueran antorchas a alumbrar sus jardines. Los crucificaban, los enviaban a ser devorados por los animales. Fue un tiempo muy difícil. Como cristiano probablemente no encontrabas trabajo, probablemente tu familia podría haberte desheredado, probablemente habías experimentado algún tipo de hostilidad e incluso quizás enfrentar la muerte. Entonces Pedro escribe a este grupo de cristianos en un momento muy difícil para animarles. Y lo primero que hace Pedro es decirles lo siguiente:
que los cristianos tienen una nueva identidad, que han nacido de nuevo y ahora pertenecen a la familia de Dios. Y por lo tanto, dice Pedro, que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tienen una nueva identidad. Y es en ese contexto que que Pedro les habla de que ahora, porque tienen una nueva vida y una nueva identidad, es que tienen que vivir de una manera diferente en medio de su cultura. ¿Sabes? Eso no solamente es para los cristianos, a los que hizo referencia o a los que escribió Pedro, es para ti y para mí. Está increíble, me encanta que estés estudiando y que escuché a varios preparándose muy pesado, o sea, maestrías y doctorados, me encanta eso. Soy muy fan de animar a los chicos en el grupo de jóvenes que Dios me permite pastorear, animarles a estudiar y prepararse, pero también me gusta recordarles esto, que su identidad no está en su carrera, que su identidad no está en los logros que puedan tener académicos. Su identidad es que son hijos de Dios. Y eso tiene que ser lo más importante en este tema de apologética. Que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado una nueva identidad y una nueva vida y una nueva esperanza porque Jesús resucitó de los muertos. Entonces, qué increíble, una nueva identidad. Y entonces, Pedro les dice, si tienes una nueva vida y una nueva identidad, tu lealtad a Jesús va a ser puesta bajo prueba. Vas a entrar en conflicto. Y entonces es en ese contexto que Pedro escribe esto. Mira, vamos a leer el versículo, desde el versículo 8. No nos vamos a enfocar en todo el pasaje, pero solo quisiera que lo leyéramos a manera de contexto. Mira lo que dice el versículo 8 de 1 de Pedro 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y luego cita Pedro el Salmo 34, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué está diciéndoles Pedro? Tengan ánimo, Dios sabe que sus sufrimientos es una injusticia, es lo que le dice a estos cristianos, pero no traten de defenderse ustedes mismos, no devuelvan mal por mal, al contrario, recuerden que Dios es soberano, que Dios dará un día a cada quien lo que es de acuerdo a su justicia, porque Él es justo. Así que sean libres para vivir amando al Señor y amando a los demás, sirviendo a los demás, sean compasivos y amables. Pero entonces mira el verso número 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, mira cómo los llaman. Bienaventurados sois, felices. ¿A qué te suena? ¿No te suena el sermón del monte? Bueno, es precisamente Pedro haciendo referencia a Jesús y al sermón del monte. Si haces el bien regularmente, no te vas a meter en problemas. Pero Pedro dice, pero si padeces por causa de tu lealtad a Jesús, de obedecer a Jesús, hay una felicidad, hay una dicha de participar de lo que Jesús mismo padeció. Entonces, mira, chécate, aquí va la porción de la apologética. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo a estos cristianos? ¿Cómo los está animando Pedro? Frente a un mundo hostil, frente a un mundo hostil, necesitas dar testimonio del amor y la bondad y la misericordia de Dios. Así que no tengan miedo. Nos recuerda las palabras del Señor. Si temes lo que te pueda hacer el hombre, pues vas a ser esclavo de ese temor. Pero somos libres cuando más bien amamos, servimos y somos leales al Señor. Entonces, es este el contexto donde Pedro les dice que la apologética será importante, que habrá necesidad de dar defensa de la fe y de dar razones de por qué creen y por qué tienen esperanza en medio de un mundo hostil. Ahora, ¿sabes? Había varias acusaciones contra los cristianos. ¿Por qué tendrían que dar razones de su esperanza? ¿Por qué tendrían que, como hace un momentito vi que pusieron en el chat totalmente, por qué tendrían que presentar una fe razonable? ¿Por qué? Bueno, los acusaban, a estos cristianos los acusaban de varias cosas y esas acusaciones se extendieron por varios siglos y algunas de ellas sobreviven hasta el día de hoy. ¿De qué los acusaban a los cristianos? Por ejemplo, los acusaban de ser anarquistas, de romper el orden social. ¿Por qué? Porque los romanos, su sociedad se basaba en el esclavismo, aunque su esclavitud era muy diferente a la esclavitud que conocemos, por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud en América, ¿no? Y la guerra civil y todo eso. Pero aún así, bueno, era esclavitud, ¿no? Aunque era una manera de trabajar y ganarse la vida. Y los cristianos en sus reuniones hacían las cosas muy diferentes. No había jerarquías, aunque había orden. Y podía ser que un esclavo estuviera al lado de su amo como si fuera su hermano, porque lo era. Era su hermano en Cristo. Y para los romanos eso era aborrecer el orden y todo lo que ellos amaban. Entonces los acusaban de anarquía y de ser desordenados, aunque en realidad los cristianos en su defensa decían que eran los más ordenados, porque oraban por el emperador y superaban incluso las leyes de los propios romanos. No se deshacían de sus hijos, por ejemplo, decían en una de las epístolas, la epístola de Diogneto, es una defensa de la fe cristiana. Así que los acusaban de anarquistas, los acusaban de no ser patrióticos, los acusaban incluso de inmoralidad. Decían que se reunían los cristianos y como se llamaban hermanos, pensaban que tenían lugar orgías en ese lugar. E incluso decían que para iniciarte como cristiano, te hacían comer una torta con un bebé oculto en la torta, para iniciarte como culto a la fe cristiana. O sea, había rumores, había muchas de estas cosas, había acusaciones y incluso luego Nerón culpó a los cristianos de haber encendido Roma justo en el incendio del año 64. Entonces había todos estos rumores, pero también de parte de los filósofos decían que los cristianos eran ignorantes, eran ilógicos. Una de las acusaciones contra los cristianos era esta. Mira, ve a los cristianos, son puras mujeres, niños y obreros. Ahora, ¿sabes? Tenían razón. No en que estuviera mal que hubiera mujeres, niños y obreros, sino en el hecho de que el cristianismo había traído esperanza a esas clases sociales que eran reprimidas en ese tiempo y les habían dado dignidad y esperanza. Era verdad, aunque había también mucha nobleza que se había convertido y grandes pensadores en realidad, como Justino Mártir y Tertuliano. Pero eran las acusaciones en su contra. Los acusaban de ilógicos porque creían en la resurrección y los griegos pensaban más bien en la salvación en términos de la liberación del cuerpo. Entonces, bueno, ¿por qué te estoy diciendo todo eso? Porque hasta el día de hoy probablemente te has encontrado con una persona que por lo menos cree que un cristiano es un ignorante, ¿verdad? O por lo menos alguien de mente cerrada. Y porque el día de hoy estamos viviendo en un tiempo tan tenso en donde los debates son en base a ideologías y no argumentos. Solo el hecho de ser un cristiano te coloca en un grupo
de intolerante, mente cerrada, troglodita, y bueno, puedes añadirle ahí mil cosas, ¿verdad? Entonces, ¿será necesario el día de hoy poder explicar qué es ser cristiano? ¿Cuál es la razón de nuestra fe? ¿Por qué tenemos esperanza? Totalmente. Totalmente. Porque recuerdas, yaces delante de un mundo que te observa y que ya tiene prejuicios en el momento en que dices soy un cristiano. Ya tiene prejuicios. Ah, tú eres pro esto, pro esto, pro esto, estás en contra de esto, de esto, de esto. Entonces, ¿cómo nos invita este pasaje a dar testimonio del Señor? ¿Qué nos invita a hacer el pasaje? Primero dice el pasaje, eh, santifica a Jesús como el Señor en tu corazón. ¿Qué significa eso? Recuerda, principalmente eres un hijo de Dios. Principalmente has sido llamado a ser leal a Jesús y amar a Jesús. Demuestra a través de tu conducta que Jesús es tu Señor. Santificar a Jesús en tu corazón significa eso. Demostrar a través de mi conducta, mis acciones, mis palabras, mi lealtad a Jesús en respuesta a su amor. Es la apologética más poderosa, tu lealtad a Jesús, tu amor al Señor. Una segunda cosa que el pasaje dice, prepárate para dar razón de la esperanza que tienes. Entonces somos invitados a profundizar respecto a la fe cristiana. ¿Sabes? La fe cristiana es una fe robusta, es una cosmovisión robusta que se le puede hacer preguntas, puede soportar el peso de las preguntas y las críticas. Pero lo importante es, estoy profundizando en las razones de por qué creo en el Señor, por qué creo lo que creo, porque soy un cristiano y tengo esperanza. Entonces, no me refiero solamente a llenarte de libros de apologética, lo cual está increíble. El día de hoy hay cientos de libros, eh, 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 tanto documentos viejitos que se han hecho el día de hoy populares, como libros de apologética de todos los temas. Pero sobre todo, a través de tu relación con el Señor y las Escrituras y ser pastoreado en una iglesia, profundiza acerca de la fe. Creo que es importante hacernos las preguntas importantes, porque hay respuestas. ¿Qué creemos acerca del sufrimiento y el dolor? ¿Qué es lo que creemos acerca de la muerte? ¿Qué es lo que creemos acerca de la vida? Creo que es importante, ¿verdad? Entonces, esa es una segunda cosa. Primero, santifica al Señor en tu corazón. Número dos, prepárate para dar razón de la esperanza que tienes a quien demande de ti razón. Número tres, hazlo con mansedumbre. Hazlo con mansedumbre. No se trata de tener la razón o demostrar que tengo la razón. Se trata de poder demostrar que mi fe es operativa, que en realidad ha transformado mi vida y mi manera de pensar. Así que hazlo con mansedumbre, ¿verdad? Hazlo con mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Significa no con soberbia, no insultando las creencias de tu vecino, ¿no? En este caso, de tus compañeros de universidad, no tildándolos de locos, ¿verdad? Al contrario, escuchándolos, que te importe lo que piensan, ¿me explico? La apologética más efectiva es la que es relacional, la que se involucra en la vida de otras personas y que está dispuesto a dar respuesta, está dispuesto a que le pregunten, está dispuesto a estar ahí. Creo que es lo más efectivo. Entonces, humilde, respetuoso, amoroso, tratándolo como nos enseña Jesús en Filipenses, viendo a los demás como superiores a nosotros, con humildad. Quizás no estoy de acuerdo contigo, pero puedo tratarte como superior a mí, porque eso es lo que haría, Señor. Servirte, amarte. Entonces, con mansedumbre, dar las razones, las buenas razones de por qué somos cristianos. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Crees que hay buenas razones de por qué ser un cristiano? Claro que sí, ¿verdad? Hay buenas razones. Si no, deberías preguntarte, ¿qué onda? Pero hay buenas razones, ¿verdad? Hay buenas razones de por qué somos cristianos, por qué creemos en la Biblia. Entonces, hazlo con humildad. Y por último, con buena conciencia. Con buena conciencia.
Sé que no somos evidentemente perfectos y estamos en un proceso de santificación, pero creo que sí tiene que ir acompañada nuestro testimonio, nuestra conducta, ¿verdad? Porque evidentemente sí, digo que Jesús es mi Señor y confío en Él, pero mis amigos ven una vida completamente ajena a la vida cristiana. Difícilmente van a escucharme, ¿verdad? Como dice por ahí un dicho cristiano, ¿no? Lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Entonces, no estoy hablando de perfección, pero de una vida íntegra, ¿verdad? Que está buscando ser transformada y caminar con el Señor. Déjame leerte, y casi terminamos el día de hoy, lo que este mismo autor, James Shire, um, dijo acerca de la apologética. Mira, aquí quiero que prestes atención. La vida santa, recuerda que con santa no hablamos de perfecta, sino una vida de apartada para el Señor, ¿okay? Que está siendo transformada por el Señor. La vida santa de un hijo redimido, rescatado, de un hijo redimido de Dios, en un ambiente hostil, ya es en sí una poderosa apologética. Aún más, si una comunidad cristiana está intentando vivir su fe y realmente llevándola a cabo, si aparte esa comunidad, a pesar de ser perseguida, con humildad y mansedumbre, da razones de la esperanza que hay en ellos, la apologética se hace efectiva. Entonces me encanta, la apologética no comienza solo con un esfuerzo académico, aunque es parte de, sino con encarnar a Jesús, ¿me explico? Podríamos llamarle a esto apologética encarnacional, que lleva y encarna el testimonio cristiano, vive el testimonio cristiano y tiene razones, buenas razones para dar testimonio de ello. Entonces déjame terminar así, con esto. Termina el pasaje, no leí el resto del capítulo 3, pero termina diciendo Pedro esto a estos cristianos que sufrían. Recuerden a Jesús. Jesús mismo sufrió, fue vindicado por Dios y está sentado a la diestra. También ustedes sean leales a Él, aunque esto signifique sufrir, porque un día se sentarán con Jesús. Qué increíble promesa. Entonces yo quiero animarte a esto. Creo que sin sonar alarmista, conspiracional ni nada por el estilo, porque yo creo que puede haber persecución contra cristianos en cualquier momento, no necesariamente en esta época. Pero no sé, es mi impresión que sí estamos viviendo un momento tenso, sí estamos viviendo un momento en el que creo que no digo que una persecución que implique muertes, aunque eso existe hasta el día de hoy. Hay países donde los cristianos son perseguidos y en nuestro país hay lugares donde los cristianos mueren dando testimonio de su fe, aunque no sea algo muy que se sepa mucho. Pero sí creo que estamos viviendo en un tiempo donde no vamos a poder ocultarnos, ¿me explico? O sea, va a ser muy evidente que tenemos que pronunciarnos como cristianos, identificarnos con lo que implica la fe cristiana. Y creo que es un desafío para ti, para mí. Tengo un hijo de 8 años, será un desafío aún para él. Yo quiero animarte a esto. Sé leal a Jesús por la siguiente razón. Sigue su ejemplo. Así como él fue obediente a su Padre y murió para redimirnos y darnos esperanza y resucitó y fue vindicado por Dios y está a la diestra de Dios y un día volverá. Tú y yo, si tenemos que en alguna manera sufrir algo por el hecho de ser cristianos, que sea sufrir por hacer lo correcto y no como malhechores, dice Pedro. Sigue el ejemplo de Jesús, sé leal a Él. Y sabes, si has fallado, no te desanimes, Él es bueno y Él quiere transformar tu vida y quiere limpiarte y quiere ayudarte a que puedas ser leal a Él. Recuerda que Él volverá y estaremos con Él para siempre. Entonces, si me permites orar por ti, orar por esto. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta invitación que nos haces, esta exhortación a, a santificar a nuestro Salvador, a santificar a Cristo en nuestro corazón, a serle leal en respuesta a su amor por nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que nos has dado tu Espíritu y tu gracia, quien está obrando en nosotros y está produciendo cosas buenas en nosotros. Gracias, Señor, porque también nos das el privilegio de dar testimonio de ti, Señor.
y de poder darle a otros, Señor, razones de por qué tenemos esperanza. Señor, ayúdanos en esta tarea de dar testimonio, Señor. Ayúdanos a que otros puedan ver la fe cristiana, Señor, encarnada en nuestra vida, con nuestro ejemplo, nuestra manera de pensar, nuestras decisiones. Otros puedan ver la esperanza que tenemos. Pero también ayúdanos a profundizar, Señor, y amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y poder estar listos para dar razón a aquel que nos pregunte por qué tenemos esperanza. Y ayúdanos a hacerlo con un carácter cristiano, con humildad, con mansedumbre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre querido de Jesús. Amén.